Ahora vamos con Tito capítulo 2, versículos 1 al 10. Este sermón de hoy es un panorama, no va a ser un trato de los 10 versículos. ¿Por qué razón? Porque los siguientes 4 sermones van a tratar todo el capítulo. Un sermón para los hermanos maduros, uno para las hermanas maduras, uno para las señoritas, uno para los jóvenes y los esclavos. Quiere decir que vienen varios sermones para detallar todo lo que hay en el capítulo. Este es un panorama general del capítulo 2 que vi necesario hacer antes de entrar en todos los detalles que hay en el capítulo 2. El título del sermón es Propósitos de la vida de piedad. Propósitos de la vida de piedad. También podríamos llamarle propósitos de la sana doctrina. O también podría usted ponerle un subtítulo como ¿qué es la sana doctrina? Es una buena pregunta. Tito 2, 1 al 10. Dice así: pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué pasaje de las Escrituras. Tito 2:1, me regreso a ese primer versículo. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Después de terminar el capítulo 1, si no les falla su memoria, recuerden que en este primer capítulo se ha presentado un perfil del pastor. ¿Cómo debe ser el hombre de Dios? Se ha dado un muy buen perfil acerca de su carácter, de su vida familiar, de lo que no debe hacer, de lo que sí debe hacer el pastor. Pero luego, desde el versículo 10, se presentó también un perfil de un falso maestro. 8 rasgos nos presenta el texto desde el versículo 10 hasta el versículo 16. 8 rasgos de un falso maestro. Acaba de decir 8 cosas Pablo a Tito acerca de cómo identificar a los falsos creyentes o a los falsos maestros. Por eso, al iniciar el capítulo 2, debe entrar con un contraste. Si los falsos maestros viven de la manera que ya hemos señalado en los 2 sermones anteriores, tú, Tito, debes hacer lo siguiente. Es por eso que inicia el pasaje diciendo, pero tú. Ellos viven así, ellos hacen estas 8 cosas, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La pregunta es, ¿qué es la sana doctrina? No sé si ustedes han observado que cuando uno habla con otros cristianos, le preguntan a uno, ¿y la iglesia donde tú te congregas es de sana doctrina? Solo están esperando una respuesta, que digamos, somos trinitarios. Ah, es sana doctrina. Esa es toda la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Nosotros podríamos numerar muchas cosas: la suficiencia de las escrituras, la Trinidad, las 2 naturalezas de Cristo en una sola persona, la predestinación, la salvación por gracia, la justificación por fe. Esta es la sana doctrina. Pero si ustedes acaban de leer con atención el texto conmigo, que lo hicimos hace un momento, se darán cuenta que ninguna de todas esas doctrinas aparecen en el capítulo 2, en estos primeros 10 versículos. La razón es porque la sana doctrina
Lo que él debía enseñarle a la iglesia, que es la sana doctrina, más que contenidos doctrinales, son maneras de vida. Resulta que cuando miramos este texto que nos encontramos hoy delante de nosotros, encontramos 4 cosas que nos dice Pablo, o que le dijo Pablo a Timoteo, de por qué nosotros debemos vivir la vida de piedad. Se las numero. En el versículo 5 dice que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué vivimos en santidad? ¿Por qué vivimos en piedad? Pues para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para eso, cuando pienso en las palabras de este hombre, recuerdo que sí, en muchas iglesias, muchos predican la necesidad de que los creyentes se alejen de sus familias, que no compartan con ellos. Muchas personas que vienen a la fe se alejan de sus contextos sociales, de compañeros de trabajo, de familia, porque son tinieblas esos lugares. ¿Y por qué no estar en medio de tinieblas dando luz? ¿Por qué no más bien acercarnos más a ellos para compartir el evangelio? No para compartir lo que ellos hacen, sino para dar luz en medio de las tinieblas. Sí, muchos cristianos se alejan de sus familias y destruyen a sus familiares cercanos como si fueran mejores que ellos. La segunda razón que nos da Pablo es que nosotros vivimos en piedad para que el adversario se avergüence. Y el adversario acá no es Satanás, el adversario acá es el incrédulo, el que no cree en el Señor, el que habla mal de nosotros. Eso está en el versículo 8, perdón. La tercera razón que da Pablo o propósito de la vida de piedad es que el adversario no tenga nada malo que decir de la iglesia. También está en el versículo 8. Pero las personas hoy hablan muchísimo del cristianismo, detestan el Dios cristiano, y la razón o muchas de las razones que impulsan a las personas a hablar en contra de nuestra fe no son nuestras doctrinas y contenidos, sino nuestras maneras de vivir y relacionarnos. Lo que hace que muchos aborrezcan la fe cristiana, aborrezcan el cristianismo, no es lo que Cristo enseñó ni lo que constituye el evangelio, sino la manera en que viven aquellos que dicen ser cristianos. Por eso esa es la tercera razón, que el adversario no tenga nada malo que decir de la iglesia. Y la cuarta razón está en el versículo 10, que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nuestra manera de vida adorna lo que creemos, o nuestra manera de vida pisotea lo que creemos. 4 razones muy importantes para que vivamos el evangelio. Tratemos la primera. Vamos a la primera, versículo 5. Más bien tomemos desde el versículo 2 hasta el 5 y nos detenemos ahí. Dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Cuál es el propósito de todo eso? De que los hombres maduros vivan así, que las mujeres maduras vivan de esta manera y que las mujeres jóvenes, las señoritas, aprendan estas cosas. Pues cierra diciendo ese versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiere decir que cuando los hombres cristianos o los hombres que deben ser maduros y las mujeres que deben ser maduras en la fe y las señoritas que dicen también creer en el Señor no viven de esta manera, no son ellos los que son blasfemados. Es que no soy yo el blasfemado cuando peco. Claramente dice el texto que lo que es blasfemado es el evangelio, es la palabra de Dios. La afirmación de este versículo tiene otros paralelos en la Biblia, por lo menos 3. Dice exactamente lo mismo, por lo menos la conclusión.
En 1 Timoteo 5:14 se habla de las viudas que son jóvenes y se les pide que se casen, que críen sus hijos y que gobiernen bien su casa, para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Quién es el adversario? El que no es creyente, el que está dispuesto a hablar del evangelio a causa de la conducta de ellas. También aparece en 1 Timoteo 6:1, hablando de un esclavo cristiano, un hombre que ha venido a la fe, pero siendo cristiano no ha dejado de ser esclavo porque su amo no es cristiano. Y dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora piensen que no es que la Biblia y el Evangelio esté aprobando la esclavitud, es que esas eran las relaciones sociales de la época, no solo del contexto de la nación de Israel, sino de toda la antigüedad de nuestro mundo. Y en medio de ello, un cristiano venía a la fe, pero era esclavo. Él debería permanecer siendo esclavo, honrando a su amo, aunque su amo fuera un hombre corrupto, malo, injusto. Él debía permanecer honrando a su amo, como dice en Tito, siendo fieles en todo, no defraudando. Le pide que sea un buen esclavo para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Impresionante. En el versículo 2 dice: y si su amo es un hermano, sírvale mejor todavía. No es porque, mi amo es un cristiano y somos hermanos y en Cristo no hay esclavo ni libre, entonces somos iguales, ya no le hago caso. No, le dice, sírvale mejor. Porque eso muestra que nuestras relaciones en cualquier contexto glorifican a Dios o hace que los hombres, los contradictores del evangelio, los enemigos del evangelio, blasfemen. Y acá no dice únicamente la palabra de Dios, sino que dice blasfemen el nombre de Dios y la doctrina. Claramente, aquel que no vive la vida cristiana, que dice ser cristiano, pero vive desordenadamente, lo que trae es blasfemia al evangelio y blasfemia al nombre de Dios. ¿Notan ustedes por qué el pecado es tan grave? ¿Ven ustedes por qué la iglesia no puede permitir el pecado y debemos luchar por permanecer en pureza en medio de la congregación? Es porque el pecado de los creyentes blasfema la palabra de Dios y blasfema el nombre de Dios. Y a veces nos preocupamos más por el pecador que por Cristo y el evangelio. En Romanos 2, 17 al 24, que fue el texto que leyó el hermano Edgar en el culto, habla al pueblo de Israel, pero es como si hablara también a nosotros. A ellos les dice, y a nosotros también. He aquí tú dices, tú tienes el sobrenombre de cristiano, póngale ahí, cristiano, y te apoyas en el evangelio y te glorías en Dios. Amén, ¿cierto? Somos cristianos, gloria a Dios por eso. Y conoces su voluntad, instruido por las escrituras, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos mundanos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Maravilloso, ¿cierto? Pero luego dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas del evangelio, con infracción de él deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Lo notan? El cristiano a veces quiere vivir una vida no de comunidad, una vida de iglesia, pero donde la iglesia no le diga, cuidado con su pecado, mi hermano, por favor, corrija su manera de vida. Las personas quieren ser cristianos,
recibir las bendiciones de ser cristianos porque nos encantan los derechos. ¿A qué soy yo acreedor acá por ser creyente? Bueno, todas las bendiciones del pacto de gracia me pertenecen. Gloria a Dios, me encanta todo lo que yo merezco como cristiano, mis derechos y los deberes de la vida cristiana. A esos nos gustan tanto. Esos nos llaman tanto la atención cuando somos llamados, cuando somos disciplinados. Pero claramente estos pasajes nos muestran que nuestra manera de vida glorifica a Dios o hace que los gentiles y los no creyentes blasfemen el nombre de Dios y del evangelio, lo cual es muy grave. Nosotros no vemos el pecado de esta manera muchas veces. Sé que ninguno está libre de pecado. Pero en medio de nosotros no debería haber pecadores impenitentes, que entendiendo y conociendo las escrituras, sabiendo que lo que van a hacer es pecado con premeditación, con todo, con deliberación, se arrojan al pecado. Esos pecados hacen que el evangelio se sea pisoteado, que nuestro Señor Jesucristo sea blasfemado. El pecado es groseramente pecaminoso, aunque nosotros no lo veamos. No importa cómo ponemos nosotros la gravedad del pecado. Es un pecado de desorden nada más. Es una mentira, es impuntualidad. Solo fue una pequeña murmuración, se me salió. ¿Sí? Y lo vemos como una cosa pequeña. Me comporté un poco soberbio y ya. No. Deberíamos ver los pecados como los ve el salmista en el Salmo 19, cuando dice que sería libre de gran rebelión si la soberbia no se enseñorea de su corazón. Debemos notar que en los textos anteriormente leídos se reitera la misma idea. Si no vivimos conforme a la sana doctrina, quien será blasfemado no somos nosotros, es el Señor, es la doctrina, es la palabra de Dios. Por eso otro texto que leyó hoy nuestro hermano Edgar en el culto fue el texto de segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 10, por ahí pasó. Recuerden que David ha pecado. Él no está viendo su pecado todavía. Por eso Dios en su misericordia le envía un profeta para que le amoneste. Y el profeta le abre muy bien los ojos, ¿verdad? Usa la ilustración de la corderita, la única corderita que tenía este hombre y uno rico que tiene el hato lleno allá, va y toma y le mató la única que tenía. Y el rey dice, ¡ay, qué malo ese hombre! Hay que matarlo, se merece la muerte. Cuando ha reconocido que es muy malo, es cuando el profeta le dice, bueno, ¿ese eres tú? Tú fuiste el que hiciste eso, tomaste a la mujer de Urías y mataste a Urías con la espada de tus enemigos. Entonces David ve su pecado. Cuando Dios juzga su pecado, pronuncia estos 3 versículos, 9, 10 y 14. Vean el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Había pensado usted que cuando peca deliberadamente, sabiendo que no debe hacer eso, está teniendo en poco la palabra de Dios? ¿Qué es tener en poco? Despreciar, menospreciar, pisotear. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. El pecado es menosprecio a Dios. ¿Lo ven? Cuando señalamos que el pecado trae blasfemia al evangelio, hacemos que los enemigos de Dios blasfemen del evangelio, pues también vemos que no solo se blasfema de Dios y el evangelio, es que yo soy el que menosprecio al Señor. Menospreciar, despreciar a Dios con mi pecado. Y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. En el versículo 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el Hijo
que te será nacido ciertamente morirá. Alguien puede decir, ¡ay, pero qué castigo tan terrible que le matara a su hijo! Y no fue terrible que él menospreciara al Señor, que menospreciara su palabra, que ultrajara al Señor. ¿Eso no fue terrible? Porque parece que nosotros vemos como más desagradable cuando el pecador debe ser juzgado públicamente, que cuando Cristo es pisoteado y vituperado por toda la sociedad a causa de la manera de vida de los que dicen ser cristianos. Es más grave. Nos indignamos en procesos de disciplina y decimos qué falta de amor, qué falta de amor, qué falta de amor por Cristo, qué falta de amor por el evangelio. Hay que poner las cosas en orden. Es un menosprecio al Señor y a su palabra. 3 cosas resalta ese texto: tener en poco la palabra de Dios, menospreciar a Dios y hacer blasfemar a los enemigos del Señor. Esto mismo es expresado en otras palabras todavía más terribles en el libro de Hebreos. Hebreos 10, 26 al 29 dice así: porque si pecáramos voluntariamente, sabiendo que no debo hacer estas cosas, porque el Señor dice que no debo hacerlas, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ustedes lo recuerdan que así era, ¿verdad? Y decía uno, uy, qué justicia tan dura. Los mataban, los apedreaban de una. Pues el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Responda la pregunta. Es que cuando nuestro pecado es voluntario, cuando nuestro pecado es consentido, cuando nuestro pecado es hecho de manera voluntaria, entendiendo que estoy pecando y sin embargo lo hago, esa alevosía es pisotear a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más castigo crees tú que merecería el que tal cosa hace? Si con la ley de Moisés apedreaban al infractor. Recuerden lo que, por ejemplo, el hijo contumaz y rebelde era entregado por sus padres a los ancianos de la ciudad, lo juzgaban y lo apedreaban. Y uno dice, uy, terrible. Pero el texto dice, ¿cuánto más crees tú que merece aquel que pisotea a Cristo? ¿Cuánto más? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Noten que acá en este pasaje no solo está diciendo que Dios y su palabra sean blasfemadas, sino que Cristo sea pisoteado y que el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, sea afrentado. Pero nosotros no vemos el pecado con esa gravedad, ¿verdad? Nosotros solo vemos el pecado como, bueno, me equivoqué. No me acerco y digo perdón, sino digo disculpas y saco justificaciones, razones de por qué me porté así. Luego me siento víctima cuando me dicen, no, es de esa manera. Es grave, sumamente. Bien dijo un dignatario romano, si no somos piadosos, la blasfemia caerá por intermedio nuestro en la fe. Pero además de caer en ella, los agravios se dirigirán contra nuestro Señor. Recuerdo un anciano pastor decir alguna vez que todo él pensó cuando iniciaba su ministerio. Estoy hablando de un anciano que había iniciado su ministerio como a los 23 años y ya se acercaba a los 75 cuando dijo esto. Dijo, todo pensé cuando salí del seminario e iniciaba el pastorado, menos que fuera a ocupar gran parte de mi ministerio a defender el cristianismo de los mismos cristianos. Toda una vida de ministerio defendiendo el cristianismo de los mismos cristianos. ¿Ustedes quién creen que le hace más daño a la fe cristiana? Es penoso y es triste que quienes más daño infligen al evangelio no sean los contradictores del evangelio, los ateos, los agnósticos y los que aborrecen las escrituras, sino que el mayor daño sea ocasionado por los que dicen amar a Dios y amar el evangelio.
¿Por qué gran parte de las personas que conocemos del mundo aborrece el cristianismo? Pregúntenles. Y muy pocos van a sacar argumentos de las escrituras. Por el contrario, van a señalar la vida de un cristiano o uno que dice ser cristiano y que no ha mostrado el evangelio en su vida. Esto porque el mundo inconverso no va a evaluar la sana doctrina a la luz de las escrituras, sino que el examen y la valoración que hará el mundo del evangelio no se encuentra en una revisión de las escrituras, sino en un mirar de aquellos que dicen ser creyentes. Cuando no ven el evangelio en los que dicen ser creyentes, pues tampoco se acercan a las escrituras. Se cierra la puerta para ello. El mundo juzga la doctrina o cualquier contenido por sus efectos prácticos. Y si no conocen la doctrina, pues la manera de vida que representa esa doctrina es la que va a ser evaluada. Muchas personas no tienen la oportunidad de abrir una Biblia, no tienen una Biblia en casa, pero sí tienen un cristiano cerca. Esa es la Biblia de ellos. Una que puede hablar muy bien del evangelio y de nuestro Señor, o una que puede deformar completamente el evangelio. Es por eso que el falso maestro no solo es el que enseña falsamente la palabra de Dios, sino que el falso maestro puede ser aquel que vive falsamente el evangelio, que lo distorsiona con su manera de vida, con el trato que le da a su esposa, con el trato que le da a sus hijos, con la manera floja en que trabaja todos los días o cosas semejantes. Por el contrario, vivir en piedad hace que el adversario, en vez de estar hablando, o el mundo estar hablando de la iglesia, pues más bien se avergüence. Esa es la segunda razón que está en el texto. La primera fue entonces que vivimos piadosamente para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La segunda es para que el adversario se avergüence. Noten, vamos a ir hasta el versículo 8. Estamos en el 5. Dice el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. O sea, ¿cuál es la mejor manera de callar a aquellos que hablan en contra del evangelio, que blasfeman la palabra de Dios y que blasfeman a nuestro Señor? Pues parece que no es argumentando. Viviendo el evangelio, viviendo el evangelio. En estas palabras que acabamos de leer, hay unos pedidos para los jóvenes a vivir en prudencia, en seriedad, a Tito que enseñe bien, pero sobre todo que sea de ejemplo, de modo que el adversario se avergüence. O sea, qué pena hablar de esos cristianos, véanlos. Vea este creyente. A mí me da pena hablar del cristianismo cuando veo a este hombre vivir el evangelio. Ese versículo 6 al 8 nos habla de la vida íntegra de los jóvenes cristianos, una vida de buenas obras. Y acá estamos hablando de jóvenes, que hará que los enemigos del evangelio cierren su boca y no tengan cosas detestables que decir de nosotros. La palabra decir algo malo ahí, ese que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir, en realidad es que no tenga nada detestable que decir de nuestro Señor y del evangelio. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera epístola a los expatriados, a los dispersos de la persecución, les ordena a que presenten defensa del evangelio y les dice: preséntenla con mansedumbre y con reverencia. Les tengo que aclarar que presentar defensa era salir y presentarse ante aquel que les iba a capturar para llevarlos a la muerte, pero con todo debían salir a sus captores y mostrar que ellos amaban al Señor y que no eran lo que decían todos, malhechores. ¿Qué había ocurrido en este contexto? Pues Roma se había quemado, Nerón había acusado a los cristianos de haber incendiado la ciudad, los cristianos eran vistos como malhechores y Pedro les dice: salgan y hagan defensa de su fe y muestren que ustedes no son malhechores. ¿Cómo debían mostrarlo? Mire el versículo 16 del capítulo 3. Voy a leer desde el 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo y que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16.
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo los romanos iban a ser avergonzados? Pues viéndoles vivir a ellos el evangelio. Viendo sus buenas obras, iban a ser avergonzados. No hay otra manera para que el contradictor del evangelio sea avergonzado y cierre su boca, sino viviendo el evangelio de nuestra parte. Porque si no lo hacemos, va a tener mucho que decir, mucho que blasfemar del evangelio y de nuestro Señor. El mismo Cristo es ejemplo de esto. Ustedes han leído los evangelios y saben con qué justicia y rectitud vivió nuestro Señor. Pues fue capturado como si fuera un malhechor, fue llevado a la cruz y castigado como el peor de los pecadores, y sin embargo Lucas tiene unos versículos que nos hablan acerca de Cristo y en relación a lo que estamos señalando en este asunto. Nuestra manera de vida avergüenza a los contradictores. Lucas 23, 44 al 48 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estoy leyendo la última parte ya de su pasión. Y habiendo dicho esto, pues murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, o sea, el comandante, esos 100 soldados ahí, el que estaba a cargo de la crucifixión, el que seguro le había dicho: usted, entiérrele los clavos. Ese comandante, ese centurión, cuando vio lo que había acontecido, no solo estas palabras, sino las anteriores, por ejemplo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él estaría ahí diciendo: pero si lo acabamos de crucificar, lo escarnecimos, lo rompimos completamente, está roto en todas sus carnes, sus huesos pueden ser contados, como dice el Salmo. Ese hombre que había sido su verdugo, después de escuchar todas las palabras de Cristo en la cruz, va a decir esto: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, dio gloria a Dios. Como un verdugo de estos termina glorificando a Dios, no fue por todas las palabras y doctrinas del evangelio, sino por la vida justa de aquel que estaba colgado en la cruz. Él dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, dice el texto, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Ven? Una multitud de personas, una multitud que habían estado frente a Pilato cuando Pilato salió y les dijo: yo no hallo en él delito alguno. Juan 18, 38. 2 veces dijo en el 19:6: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Eso dice Pilato. Pilato reconoce la justicia de Cristo. Pero la respuesta del pueblo fue, Mateo 27, 25, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esos que habían gritado, muchos de esos, habiendo visto a Cristo en la cruz, pronunciando todas esas palabras, y con qué justicia, muriendo y amando a sus perseguidores y verdugos, esos se volvieron a su casa compungidos, con su cabeza abajo, diciendo: ¿qué hicimos? No habrá otra manera, mis hermanos, para que los contradictores del evangelio cierren sus bocas, sino viéndonos vivir el evangelio. Hasta aquí 2 cosas entonces. Vivimos en piedad para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vivimos en piedad para que el adversario se avergüence. Y ahí mismo, terminando el versículo 8, dice: y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es la tercera. Vivimos piadosamente
para que no tengan nada malo que decir. Que si no creen, no tengan excusa de un cristiano. Porque muchos no creen al evangelio y su argumento es: esos cristianos son de lo más egoísta, esos cristianos son, yo no quiero ir a esas iglesias llenas de hipócritas, yo no quiero esto y lo otro. Muchos se excusan detrás del pecado de los cristianos, pero cuando esos muchos tengan un cristiano de verdad al lado, seguro no tendrán mucho de qué hablar. Ahora, lo que me impresiona de este versículo es que ese que no tengan nada malo que decir de vosotros no es vosotros. Es la Reina Valera 60, es la única que traduce vosotros, y la palabra ahí no es vosotros. La palabra ahí es un pronombre posesivo, primera persona del plural. La palabra ahí es nosotros. Yo no sé por qué la Reina Valera lo tiene como vosotros. Revisen todas las demás versiones, interlineales y todo lo que encuentren. Se van a dar cuenta de que la expresión en realidad en el griego es: y no tengan nada malo que decir de nosotros. Si tienen otras versiones, ahí lo pueden estar verificando en este momento. Solo la Reina Valera 60, porque la Reina Actualizada ya corrigió ese error de traducción. Ahora, me pregunté cuando encuentro en el análisis de todas las palabras del texto que ahí no había un vosotros, sino un nosotros. Y claro, esto tiene gran significado. Es que su pecado no lo afecta a usted solamente, nos afecta a todos. El pecado de uno afecta a la iglesia de Cristo. Además que ves Pablo el que está hablando, y Pablo está en Nicópolis y ellos están en Creta. La pregunta precisa sería: ¿por qué lo que hicieran los hermanos en Creta afectaba a los hermanos que vivían en Nicópolis? ¿Cómo el pecado de los hermanos de Cartagena que no conocemos nos afecta a nosotros? ¿Cómo nuestro pecado afecta a nuestros hermanos de Argentina, de México, de otro lugar del mundo? ¿Cómo? Somos un pueblo, somos un cuerpo, estamos unidos a Cristo. Tenemos un mismo Padre, el mismo Espíritu, compartimos todos los creyentes. El pecado de uno hace que el mundo y los inconversos tengan que decir no del que peca, sino de toda la iglesia. Esas iglesias cristianas, lo que ustedes han escuchado muchas veces, esas iglesias cristianas, esos pastores enriquecidos, esos ladrones de allá, esos de faldas largas, esos de tal y cual cosa. ¿Qué no han dicho? Yo he escuchado barbaridades. A veces da hasta pena decir soy pastor, porque dicen: usted es pastor, usted es de ese grupo, de ese tipo de personas. Yo, bueno, sí, yo soy pastor. Porque el pecado de uno que dice ser cristiano y probablemente no lo es, nos daña a todos. Pero cuando vamos a juzgar ese pecado, toca tolerarle el pecado porque no lo estamos amando. Por favor, hermanos, ¿qué está primero? Si no es la honra de nuestro Señor Jesucristo que es pisoteado, el evangelio que es también blasfemado, el nombre de Dios que es blasfemado, la iglesia de Cristo que también es blasfemada por el pecado. ¿Qué está primero? La gloria de Cristo, de su iglesia, del evangelio y de nuestro Padre. Pero decimos: no, estamos en la gracia, déjelo. No es posible esto. Con todas las consecuencias que podemos ver acá por el pecado, sin embargo, el pecador no se libra personalmente de su maldad. El que peca recibe las consecuencias, pero también nos afecta a nosotros. Nos dolemos todos. Nos dolemos todos por el pecado de otro y la caída de otro, pero también nos dolemos porque todos somos señalados y vituperados a causa de eso.
Estas cosas nos ayudan a entender mucho mejor porque en 1 Corintios 5, 6 y 7 dice, retiren la levadura porque va a contaminar toda la masa. Quiten ese perverso en medio de nosotros, dice Pablo. Y uno dice, ¿y qué expresión tan poco amorosa? No, por el contrario, es por amor a Cristo, al Evangelio, a nuestro Señor, a la iglesia y aún a ese pecador que necesita ser movido al arrepentimiento, que debe hacerse de esa manera. Y el mundo entero dirá, ah, no, allá no permiten esas cosas. No le permitieron vivir de esa manera. Aún la disciplina bíblica hace que muchos cierren su boca en contra de la iglesia de nuestro Señor. Así podemos llegar a entender mejor el cuarto asunto, que está en el versículo 10, pero como estamos en el 8, bajemos en lectura del 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ojo, atento a los esclavos, por favor. Hoy ya no hay esclavos, pero en aquellos días dice, exhorta a esos esclavos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, o que no defraudando, dice el texto, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra defraudando literalmente quiere decir sustraer o tomar para sí. ¿Qué tenía un esclavo? Pues nada, ni su vida le pertenecía, era un esclavo. Si el amo le daba una mujer por esposa y tenían hijos, el amo podía tomar sus hijos y venderlos. Y él no decía, pero ese es mi hijo. No, no es su hijo, es mi esclavito. Entonces yo lo vendo. Era una cosa terrible. Pero ¿qué tenía el esclavo? Nada. Por eso la tendencia y el pecado del corazón del esclavo era tomar cosas de su amo. Era robar. Ese era el pecado, pero le dice acá a los cristianos que no defrauden, o sea, que no roben a sus amos. Ahí no está diciendo, no, es que es un amo imperialista que se enriquece con el trabajo del que no gana, del pobre esclavo. No, ahí no está diciendo nada de eso. Dice, no le robe y ya, eso no es suyo. Que a propósito, en poco les voy a compartir un documento acerca de la ley de Dios que estuve construyendo y me encontré con algo muy curioso acerca de encontrarme algo en la calle. Y si me encuentro algo en la calle, no es, ay, me encontré esto, ahora es mío. No, eso tiene dueño. Guárdelo hasta que aparezca aquel a quien le pertenece. Sí, aún el esclavo debía no defraudar. En todo, dice, sean fieles en todo. De otra manera. Lo impresionante acá es que la fidelidad de los esclavos cristianos había hecho que su valor fuera mayor. Es decir, en aquellos días vendían un esclavo, pero si decían es un esclavo cristiano, era más valioso el esclavo cristiano. ¿Por qué razón? Porque las personas de aquellos días sabían que los esclavos cristianos eran honestos y no robaban a sus amos y tampoco se volaban. Les podían dejar la puerta abierta, ellos no se iban. Entonces el esclavo cristiano había adquirido mayor valor. Bueno, así debe ser todo creyente en nuestros días. Debe ser de gran aprecio, bueno, hasta para su jefe, porque usted trabaja bien, porque usted sirve bien, porque usted no sirve para el ojo humano. Usted sirve al Señor en todo lo que hace. Y esa debe ser la vida cristiana. Todo lo que nosotros hacemos debe ser hecho en excelencia porque es para el Señor, es para Él. Nuestra manera de vida adorna la doctrina. Nuestra vida de piedad adorna el evangelio. Por lo tanto, cada cosa que hacemos, yo debo recordarlo, cada cosa que hago bien adorna el evangelio, hace que las personas hablen bien de Cristo, que hablen bien de la congregación, que honren a Dios, que glorifiquen a Dios, como aquellos que vieron la vida justa de nuestro Señor. Alguien podría decir que la vida de un esclavo no importaba, importaban las de los ciudadanos, esos esclavos no importan nada, pero nótenlo, que la vida del más insignificante en la sociedad podía hacer que la doctrina del evangelio fuera exaltada. Pueda que usted diga, nadie me está viendo,
Nadie se da cuenta si hago esto bien o si lo hago más o menos, o si lo hago a la carrera, o si lo hago solo porque me están viendo. Nadie. Dios lo está viendo. Y seguro cuando usted cree que nadie, si hay alguien que está observando cómo usted vive su vida cristiana. Y cuando lo vean, muchos van a decir, oh, qué bien. El día en que necesiten, el día en que el Señor les mueva en su providencia, se van a acercar para que usted sea el que les comparta el evangelio, para que sea usted el que les hable de Cristo, porque ellos saben que usted vive el evangelio. Estas palabras del versículo 10 son primero dirigidas a esclavos, pero luego por extensión a todo el pueblo de Dios, a todos. Ahora nosotros, si bien ya no somos esclavos socialmente, somos esclavos de Cristo. A donde vayamos, en lo que hagamos, en todos nuestros contextos de estudio, de trabajo, de familia, de amigos, de entretenimiento, en todos somos cristianos. Y debemos adornar la doctrina de nuestro Señor. Bien importante estas 4 cosas, mis hermanos, ténganlas presentes, porque en la manera que usted vive puede hacer que el evangelio sea adornado o sea blasfemado, pisoteado, el enemigo tenga razones para hablar en contra de nuestro Señor y de las Escrituras. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Podemos seguir viendo el pecado como una cosa minúscula? ¿Podemos seguir viendo la vida del pecador como algo que debe ser cuidada y protegida? Cuando la honra de nuestro Señor, de su palabra y de la iglesia son ultrajadas. Piense que cada vez que usted peca ya en lo oculto, con premeditación, está haciendo todas estas cosas. Es terrible. Dios nos guarde de vivir vidas desparpajadas. Para toda la iglesia, recordémoslo hoy, la sana doctrina es preciosa. Yo sé que muchos valoramos la doctrina de la iglesia. Yo soy uno que da gracias a Dios por su palabra, por haberme sacado de donde viví, primero del mundo y luego de muchos enredos, y haberme traído a su iglesia. Yo agradezco por eso. Pero recuerde una cosa, la doctrina no solo es lo que tenemos acá, sino es lo que usted vive todos los días y lo que usted hace todos los días. Por lo tanto, viva el evangelio. Recuerden, en segunda medida, que su pecado pisotea a Cristo y hace que Dios y su evangelio y la iglesia sean blasfemadas. Por lo tanto, guarde su vida si usted ama al Señor, a Cristo y a su iglesia y a su palabra. Apártese del pecado, mi hermano. ¿Recogerá los frutos de su pecado? Sí, los recogerá. Pero el daño que hace a la iglesia de Cristo es impresionante, es grande. Y por eso trae juicio. Finalmente, si en medio de nosotros alguien no ha creído en Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados y ha tenido muchas cosas en su corazón en relación a la vida de otros, porque sé que pasa, muchas personas aún en medio de la iglesia a veces señalan eso, que no son saludados, que no son apreciados, que no son estimados, que no se les agradeció y piensan algo de un hermano o de otro. Deje de mirar la vida de otros y mire a Cristo. Aquí no hay uno perfecto, todos estamos en proceso de santificación. Todos pecamos, pero que no haya pecado deliberado, voluntario y persistente en nosotros. Los cristianos no viven en impenitencia, viven en mortificación de sus pecados. Si a usted le ha estorbado su vida cristiana, la vida de otros cristianos, no los mire a ellos. Mire a la cruz, mire al Señor. Si alguien no ha venido sinceramente al Señor, Dios hoy le llama arrepentimiento. Hoy le llama en fe, porque al final todos estaremos delante de Él, del juez justo y recto.
Oremos.